Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Hola, muy buenas noches, ya estamos aquí con ustedes. Qué gustazo y qué entrada tan formidable para darle esta bienvenida a su programa Palabra de Vida. ¿Por dónde más? Por 105.1 FM Radio Vida. Mi nombre es Julián Covarrubias Martínez y como es un gusto y un placer estaré con usted esta hora y media. También me acompaña nuestro hermano y amigo, el hermano Miguel. Hermano Miguel. Buenas noches, radioescuchas. Es un placer de nuevo estar aquí con ustedes. Un lunes más que Dios nos da, nos ofrece, nos regala el poder compartir un poco de su palabra y bueno, emocionado del tema. Sí, pues el tema tiene que ver, yo creo, con algo muy habitual. Yo creo que es algo que comúnmente las personas solemos o podemos decir o sentirlo y expresarlo. Sentir que a veces Dios no está cerca de nosotros. Y queremos hablar acerca de la Biblia, cómo enseña o cómo la palabra de Dios nos puede dar una seguridad de que Dios está con nosotros. Alguna vez estoy completamente seguro que usted ha sentido que sus oraciones no llegan a Dios, o alguna vez ha sentido que Dios ya no está obrando en este mundo. Hermano Miguel, ¿qué recopila de sus amigos? Son comentarios que yo hago, que yo he escuchado, así amigos, hermanos, a veces en la fe. Los comentarios son muy variados, ¿no? El primero, yo creo que el más importante es, y que muchos conocen, es el hecho de que si hay mal o si hay un deterioro en el mundo y que Dios promete que va a reconstruirlo, ¿por qué no se ve? Okay. ¿Alguna vez, hermano Miguel, usted... quiero hablar de las dos partes, antes de Cristo y después. Pero ¿alguna vez usted llegó a sentir el abandono de Dios en su vida? Sí, algunas veces. Yo creo que ese común denominador lo hemos sentido muchas personas. Quiero confesar que yo igual, de repente sentir al grado de llevarlo al punto de decir, no creo que exista Dios. Bueno, fue mi caso, ¿verdad? Y yo creo que hay casos quizá iguales, parecidos o peores, ¿verdad? Acerca de el pensamiento, de la cercanía de Dios. Y a veces el querer resolver esto con nuestra mente mortal yo creo que es el suicidio más terrible que podemos hacer, intelectual. Querer resolver esta situación sin tomar en cuenta al mismo Dios. Sí, yo creo que la forma o el síntoma más visible es el hecho de que la nueva cultura en la que nosotros, digamos, vivimos o estamos sumergidos es el hecho del descarte, de la inmediatez. El descarte, el decir, ¿sabes qué? Como tengo poca vida, ¿no? Tengo poco momento, poco tiempo en este plano terrenal, pues voy a hacer lo que a mí se me plazca. Uh-huh. Y eso va de la mano con la cuestión de la inmediatez. Y lo podemos ver más, por ejemplo, en la cuestión de la cultura, en esa que llaman cultura woke, ¿no? Donde vas aprendiendo y donde vas conociendo de que a lo mejor, no sé, alguien te inculca de que el cuerpo en el que tú estás no es el que corresponde y te empiezas a tratar hormonalmente, pues un ejemplo. Lo otro es el hecho de las drogas, que la vida se hizo para disfrutar, ¿no? Es uno de los lemas, digamos, más populares, y que uno no debería estar desperdiciando el tiempo en cosas de Dios, en cosas que a lo mejor a la carne o a lo mejor a las emociones, a las pasiones, pues no en su visión, pues no es gratificante. Entonces yo creo que es
En efecto, la cuestión de la inmediatez y la cuestión del descarte que imperan en la sociedad y que abonan a que nuestra sociedad esté en deterioro y donde pues no tenga un plan a mediano y largo plazo, porque al final de cuentas el mensaje del evangelio es un plan en la eternidad. Y cuando uno se adhiere al descarte y a la inmediatez, lo que menos se quiere es la eternidad, ¿no? Pero paradójicamente estas personas también quieren seguir viviendo. Entonces hay un sentimiento encontrado ahí, ¿no? Sí, y ya lo mencionaste, es una cuestión de sentimientos encontrados. Y yo creo, en la Biblia tenemos testimonios de hombres de Dios que literal llegaron a escuchar la voz de Dios y en su momento llegaron a renegar de Dios, porque no miraban precisamente no miraban en su concepto el favor de Dios sobre sus vidas. Por ejemplo, el profeta Jeremías es un claro ejemplo. Cuando él dice, ya no voy a hablar más en tu nombre, me sedujiste. Todo al principio fue bonito, como que de repente al principio todo fue bonito. Al ratito lo vamos a leer. Vamos a leer el testimonio de Jeremías para que nosotros veamos que Dios está dispuesto a intimar con personas falibles como nosotros. Que Dios no le asusta, que Dios no le espanta el que tú un día puedas dudar de Él. Que un día, me explico, Dios no es un Dios que en el momento que tú dudas de Él te descarta, en el momento que tú sientes futilidad espiritual te elimina, sino que es un Dios que está dispuesto a darte el tiempo y mandarte una respuesta. Yo creo que tanto como yo como su hermano hemos tenido la experiencia de poder, estar dentro de o tratar de poder evangelizar en las calles, ¿no? Y conocemos tantos testimonios. Yo creo que a veces el lenguaje es muy importante y para eso pues uno tendría que saber las necesidades de las personas, ¿no? ¿Cuál es el punto de esto, no? De que a veces complicamos, los que tratamos de transmitir la palabra de Dios, complicamos el acceso a Dios. Algo muy por ahí muy importante cuando Jesús le dice a los fariseos, ¿no? Que ni siquiera ellos entran y no dejan entrar. Entonces pasa algo muy similar actualmente porque parece que nuestro lenguaje es poco accesible, o por lo menos no forma o no crea puentes para que las personas puedan ir. Voy a poner un ejemplo muy claro de eso, ¿no? Cuando una persona va a evangelizar, y creo que esto alguna vez lo mencioné en la escuela dominical, cuando uno evangeliza a las personas, uno tiene que ofrecerle a Jesucristo, no le tiene que ofrecer las obras. Porque al final pensamos que el hecho de decir, mira, tienes que dejar de hacer esto, desde el punto de vista bíblico parece más un moralismo, ¿no? Yo soy una persona convencida de que la Escritura, así como el apóstol Pablo interactuó con con los atenienses, ¿no? Cuando interactuó con los gentiles, buscó la manera de poder transmitir la palabra de Dios para que pudiera ser accesible. Entonces, otra de las formas, yo creo, es que los que transmitimos la palabra de Dios no hacemos de esta palabra de Dios algo tan gravoso, y de hecho el tema fue algo muy parecido a esto, ¿no? De que no les permite a la gente común y corriente poder escuchar a Dios. Se escucha nuestra intelectualidad, se escucha a lo mejor nuestro poco conocimiento, pero no a Dios. Y lo importante de eso es que ellos escuchen a Dios. Y rápidamente, hermano, yo creo que la forma de comunicación por excelencia es el hablar y el escuchar. Yo creo que si uno considera que Dios no lo escucha, o por lo menos desde mi punto de vista es porque no hemos escuchado a Dios. Tal vez Dios ya te respondió y no has sabido escucharlo. Entonces aquí vamos a tratar de poder penetrar, de poder profundizar cómo podemos escuchar la voz de Dios, y no solamente eso, sino que al momento de escucharla, pues obedecer, ¿no? Pero eso es algo que profundizaremos. Ok, vamos a poner un tema musical referente al tema. El tema se llama Cerca de ti. A ver si lo podemos buscar por ahí, Ismael, para mis amigos de la plataforma de la radio. Y hacemos un espacio, un pequeño tiempo con los amigos de Live para ver si nos logramos que se conecten un poquito más, algunos más, y desarrollar el tema. De verdad, el tema va a estar buenísimo. El tema trata de esos espacios que yo creo que todos hemos alguna vez pasado, pero que la Biblia nos va a dar esas respuestas bien factibles. Ya, miren, se acaban de conectar 3 haciendo el espacio. Pero vamos a poner el tema, sí lo tenemos por ahí, Ismael. El tema que se llama Cerca de ti, es un tema muy bonito de los que compuso Cristian Romero. Y en un momentito más regresamos con ustedes.
Ok, pues bueno, estamos ya en la temática de esta noche. ¿Es posible acercarse a Dios? ¿Será ese Dios tan poderoso, tan creador del universo, tan omnipotente, y al mismo tiempo tener la sensibilidad de tratar con sus criaturas? Pues la respuesta es que sí. Y yo quiero leer un texto bíblico donde la Biblia nos dice a través de Santiago que Dios, ¿verdad?, nos invita. Dice así el texto, Santiago capítulo 4, verso 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Bueno, me centro en el texto donde dice: acercaos a Dios y Él se os acercará a vosotros. Es una invitación muy abierta de Santiago, el hermano nuestro Señor, para que nosotros no veamos imposibilitada la forma de acercarnos a Dios. Fuera de cámara o fuera de micrófonos, hablábamos sobre los ejemplos y algunos de ellos cómo nos ilustran de poder entablar una relación que puede ser algo original o nuevo, ¿no?, dentro de la relación que existe del creyente y Dios. Yo quería ponerle digamos, un ejemplo sobre esto, algo que estoy estudiando, apenas estoy desmenuzando, y es cómo se relacionaba el creyente en la Edad Media, ¿no?, después del gran aporte que hizo Santo Tomás, y sobre todo el aporte que hizo a una de las doctrinas llamadas la transubstanciación. El hecho de decir que Cristo está tanto en cuerpo como en divinidad, está en el pan y en el vino, ¿no? ¿Cuál es aquí el objeto de estudio? ¿Cuál es mi objeto de estudio? Es saber, o más bien conocer, la diferencia entre cómo el creyente en el medievo se relacionaba con Dios y cómo se relacionaba después de la Reforma. Y lo que aquí puedo ver es que hubo una centralidad, en efecto, en el sacrificio, digamos, que hacen de la Eucaristía, pero que fuera de ese sacrificio era una aparente, ¿no?, nulidad en cuanto a la relación. ¿Qué pasa? De que cuando llega la Reforma Protestante, la accesibilidad a Dios ya no es solamente a través de la Eucaristía, sino es a través de lo más importante, que es la fe. Y voy a poner un ejemplo bíblico sobre esto, ¿no?, que es en Primera de Samuel, ¿no?, el capítulo 13, en el versículo 10, ¿no?, dice: en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y le saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, o sea, se quebraba, se desunía, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor, por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Bueno, Samuel, en los textos siguientes, Samuel dice que no obedeció las palabras del Señor, se apresuró. Y uno podría, desde mi lectura yo podría pensar, pero ¿por qué le molestaría al Señor, no, la actitud de Saúl? Si le estaba haciendo un sacrificio, hasta parece que es como un signo de alabanza, un signo de adoración, ¿no? Y creo que hay dos elementos muy importantes que atender y que, digamos, profundizarlos en cuanto a nuestra relación con Dios. El primero, que más allá de los símbolos que pueden relacionarnos con Dios, el símbolo es un símbolo. No hay más forma de relacionarnos con Dios que de manera personal. Y solamente se puede dar esto por medio de la fe. De hecho, si nosotros damos un recorrido al Nuevo Testamento y sobre todo a las cartas paulinas, podemos ver que la justificación principalmente se da por la sola fe, ¿no? O sea, las obras quedan en segundo plano en el sentido de que son consecuencia de o son acompañamiento, pero no son el instrumento, digamos, que une a Dios con el creyente. El segundo elemento de esto podemos ver que aunque los sacrificios sean simbólicos, ¿no?, el elemento del miedo es muy importante, porque aquí lo que estamos viendo es que Saúl tenía miedo de ser, atacado por sus enemigos, y sobre todo por el miedo interno que causaba su propio grupo, ¿no?, donde se estaban desuniendo. Entonces, cuando nosotros somos movidos por el miedo, ¿no?, eso no le agrada a Dios. Incluso el apóstol Juan dice que donde hay miedo hay condenación.
Y yo también me preguntaba, pero ¿por qué, no? El temor, ¿por qué nos aleja de Dios? Porque el temor es una consecuencia, ¿no?, de no confiar en el Señor. Entonces, cuando uno hace un sacrificio por mero simbolismo y no por relacionarte con Dios, primera, y segunda, por miedo o temor a Dios, en el sentido, digamos, de no perder nuestra relación con Dios, sino de más bien que el mundo externo pueda de alguna manera atacar o hacernos vulnerables, ¿no? De ese punto de vista, nosotros podemos decir que el hecho de escuchar a Dios es confiar en Él, ¿no? Si nosotros estamos en el plano de la relación con Dios, en una mera superficialidad, como podemos ver relaciones en muchos otros contextos, ya sea en la familia, en los matrimonios, pero si no lo llevamos al plano de la fe, de esa fe, como dice el Hebreos, que aquello que no se ve, la certeza de lo que no si mal recuerdo, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Precisamente ese es el elemento importante que nos vincula con Dios. Cuando no hay eso, realmente solamente es simbolismo. Fíjate que ahorita que estabas mencionando acerca del miedo y de tratar con Dios, pues yo creo que Dios pone una parte muy importante para que nosotros nos acerquemos a Él, porque en el Antiguo Testamento hay una parte donde el pueblo primero va como muy valiente, como queriendo subir, como es, vamos, así como tú. Y cuando ven la presencia de Dios, o sea, cuando la sienten en el monte, le dicen, ve tú. Ya no quisieron acercarse a Dios. Ya. Cuando realmente, si Dios realmente se acercara como lo que es Él, nos destruye, nos hace papilla. Dios tiene un tacto realmente con el ser humano para acercarse, y de repente le dicen a Moisés, no, pues nosotros vamos a obedecer lo que Él te diga, lo que Jehová te diga, o sea, no te vamos ni a cuestionar, pero porque fíjate, y de lejos vieron esa presencia, como el monte pues se manifestó, ¿verdad? Ahí, y el pueblo ya no quiso acercarse, ¿sí? Entonces vemos por un lado que Santiago nos dice acercaos a Dios, pero en el Antiguo Testamento vemos a un Jehová que es capaz de marcarte un límite, decirte, tampoco te vas a acercar como tú quieras. Y tenemos ahí que tenemos que entender a qué es el Dios que nos estamos acercando. Yo, por ejemplo, te ponía hace un rato un ejemplo. Si a mí me inculcaron que Dios es este vaso, hermano, y llega una persona y lo aplasta y lo tira, pues mi fe va a quedar menguando, va a decir, oye, yo pensé que este vaso era Dios. Pero también suele suceder con doctrina o pensamiento humano. Si yo tengo un pensamiento humano y llega quizá otra persona con otra interpretación y me hace sentir, ¿sabes qué? Tú no conoces a Dios, si quieres yo te lo explico de mejor manera, pues también va a desmoralizarse la persona. Todo tiene que ver con el concepto de cómo tienes a Dios. Por ejemplo, en la historia también está el relato de Antíoco Epífanes. El pueblo de Israel tenía la relación, el templo era la relación con el contacto hacia Dios, el tacto hacia Dios, no, o sea, no había, sin templo el judío no tiene adoración. Prueba de ello que no hay medio. No hay medio. Entonces ellos siguen peleando ahorita precisamente por esa tierra. Entonces cuando Antíoco Epífanes hace el sacrificio del cerdo, degolla el cerdo y de que eche el caldo de la sangre del cerdo en el altar, creo que dicen por ahí que había una imagen de Moisés, algunos dicen que no. Bueno, el asunto es que el concepto que ellos tenían, este hombre llegó y se los destruyó, al grado que ese día el pueblo, ¿verdad?, se desmoralizó al punto de sentir, Dios nos abandonó por completo. ¿Sí o no? Esta es la historia. Sí, de hecho también años después, una vez que llega el Imperio Romano y destruye el segundo, en este caso el segundo templo, en el año 70, eso fue una forma de juicio para los judíos, inevitablemente. Y lo entendieron así, al grado de que a partir de ahí ya no se pudo unificar hasta, obviamente, contemporáneamente. Fue la dispersión. Porque sin templo no hay orientación. Exactamente. Y el pueblo judío, desde el propio imaginario de los judíos, el templo es fundamental. O sea, el templo, como habíamos dicho, es el medio, como
vamos a decirlo así, ¿no? El templo es como para los judíos como Jesucristo es para los cristianos. Ok, me acuerdo. Entonces, y de hecho esa comparación o esa misma ese mismo paralelismo lo indica Jesús. El hecho de decir que este templo va a ser destruido, lo destruiré y en 3 días lo levantaré, ¿no? O sea, y la propia Biblia reafirma haciendo alusión a su propio cuerpo. Hubo escándalo de parte de los judíos porque ellos tenían el concepto de el templo es el vínculo para sentir a Dios, el medio. Exacto. Sí, entonces... Y era también el depósito de la gloria de Dios. Sí. Es donde la virtuosidad, digamos, de la majestad de Dios se reposaba. Sí, a través de la enseñanza de los sacerdotes, de donde se enseñaba la ley en el Antiguo Testamento. Pero al punto que voy es que cuando llega Cristo, rompe ese esquema ya. Uh-huh. Rompe ese esquema y es donde nosotros tenemos que ir hacia adelante. Porque si nosotros queremos dar a conocer a Dios del Antiguo Testamento, nos vamos a choquear con este tipo de pensamientos. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Moisés, cuando Moisés llega a donde está la zarza ardiendo, Dios le muestra que tratar con él es algo serio y le dice, quítate el calzado de tus pies porque la tierra donde estás santa es. Y entonces como diciendo, de ahí para allá tú hacías lo que querías, de aquí para acá hay un límite, ¿sí? Un límite. Entonces ahí la Escritura nos enseña. Entonces hay que, sí, el Dios que predicó nuestro Señor Jesucristo, creo que es la mejor manera en cual el ser humano puede decir, me siento seguro que Dios me ama. Y encontramos ese texto de Juan tan asombroso, 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Y ahí vemos el acercamiento de Dios, porque precisamente uno de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, un título, era Emmanuel, que era Dios con nosotros. La cercanía de Dios. La cercanía de Dios. Vemos a un Dios acercándose al ser humano, ¿sí? No vemos a un Dios diciendo, manda al Hijo, pero el mismo Hijo es Dios. El mismo Hijo es Dios. Y ahí viene la complejidad para muchas personas que el mismo Hijo es Dios, o sea, es Dios mismo. Si Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Pero Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Ahora, fíjate la referencia. Un pastor que hace precisamente, busca las ovejas. En este caso, Dios mismo busca a la humanidad para acercarse, para congraciar con ello, yo siempre he dicho que a Dios le gusta compartir sus atributos, le gusta que el hombre sea partícipe de su gloria. Si nosotros analizamos un poco la Escritura, a mí me sorprende algo y a lo mejor no se recalca mucho, pero Dios siempre habla por el nombre personal. Saúl, David, sí. Abraham, ¿no? Y de hecho, lo importantísimo de esto, que en ese punto, pues los hijos de Jehová tienen razón, la importancia del nombre de Dios. Claro, el Señor pone unas palabras precisamente para que no lo puedan nombrar, ¿no? Porque su nombre, más que representar un signo de lo que es, pues es simplemente decir que como no se puede, digamos, no se puede pronunciar su nombre, así es su majestad. Pero lo que da a entender es de que Él está y que Él subsiste por sí, o sea, no necesita de nadie más. Es como que la presentación que le da Moisés en la zarza es eso. No necesita de nadie más. Hay una autosuficiencia en Dios, pero ese Dios que no necesita de nadie, como bien dice el hermano, se quiere congraciar con el ser humano. ¿Y cómo lo hace? De manera personal, por los nombres. No hay cosa más personal. Estoy leyendo un libro que se llama precisamente In Search of God, que es En búsqueda de Dios. Y este libro nos básicamente narra cómo es que Dios se presenta a los hebreos desde Abraham hasta Moisés y cómo se va construyendo que el acercamiento que tiene Dios hacia el hombre, ¿no? Es siempre de manera personal. En primera instancia por el nombre y segundo por lo que Dios quiere que ellos hagan, ¿no? O sea, el hecho de decir probarlos o de alguna manera que ellos ejerzan su fe en Él. Porque, a ver, escucha, esto es algo muy importante. La fe es fundamental en esto de la relación con Dios. O sea, nuestra comunión con Dios es por medio de la fe. ¿Qué es la fe? Lo vamos a analizar después. Yo quiero dejar eso en la mesa porque no podemos nosotros tener una relación plena y no podemos escuchar a Dios de manera, digamos, tan clara sin la fe. Sí, y algo que me gustaría ya ir también implementando, que es la palabra de Dios, es que ya hicimos el comentario, ¿verdad? Cómo Dios
tiene este amor por el ser humano, por su creación, al grado de acercarse y morir por él. Acercarse. Y ahora entonces el medio ahora ya no sería el templo, sino sería Jesús mismo, ¿sí? Para llegar al Padre. Y eso me lleva al libro de Hebreos, que precisamente el libro de Hebreos viene a aclarar todas esas sombras que había en el Antiguo Testamento, en la cuestión del sacerdote, el templo. Hebreos es un libro de, hermanos, si de acuerdo conmigo, hermoso, hermano. Realmente revela a Cristo de una manera sorprendente en el templo, moviéndose en el templo a cabalidad. Todo se trataba realmente de Cristo, de Jesucristo. Y entonces ahora el verso, aquí tengo un texto que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y mira aquí qué hermoso, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, ya luego habla del ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Sí, entonces aquí ya vemos otro texto donde nos da esta invitación a que nosotros nos acerquemos si tienes un problema, Dios dice, ven, acércate, pero ahora el medio es nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que la pregunta fundamental, hermano, es, y es el planteamiento de la temática, es el hecho de por qué Dios no nos escucha, ¿no? Okay. Entonces es como que el medio del asunto, ¿no? Y pudiera pensarse que Dios nos escucha porque no somos tal vez tan buenos como Él piensa, o porque no somos tan inteligentes como Él quiere que lo seamos. Habrá muchas razones que pasen por nuestra cabeza. Bueno, quería hacerte dos preguntas. Ahorita que lo mencionaste, porque los tengo aquí anotados, dos preguntas. Yo tú no sabías que yo las traía, pero ahí vienen dos preguntas o dos cuestiones. A ver, hermano, ¿podría una persona, aquí está primero, ¿podría una persona sentirse estar cerca de Dios y no estarlo? Sí. La contraparte sería, ¿podría una persona sentirse abandonada por Dios y Dios estar ahí? Son posibles, sí. Son posibles. Y pasan. Sí, puse el ejemplo, por ejemplo, válgame la redundancia, de Saúl. Él pensó que con el sacrificio iba a estar más cercano a Dios, pero todo lo contrario, porque lo que Dios esperaba no era un sacrificio, era que esperara. Claro. Y ahí vemos la señal, el signo de la importancia de la fe. ¿Por qué menciono esto? Porque, mire, me ha tocado escuchar personas que dan testimonio. Por ejemplo, me dicen, oiga, fíjese que a mí me invitaron a un lugar y pusieron la canción de Sumérgeme. Y no, hombre, pusieron la música y me dieron a tomar no sé qué. Y no, hasta vi el rostro de Cristo. Y no, pues me sentí bien en paz. Pero hermano, 2, 3 semanas y están con las mismas vidas, con los mismos vicios, con las mismas situaciones. Entonces aquí viene una cuestión que viene a colación. La pregunta es, ¿habrá impedimentos? ¿Habrá algo que impidan al ser humano acercarse a Dios? ¿Habrá elementos que impidan al ser humano acercarse a Dios? Tanto hay elementos que lo pueden engañar para hacer pensar que él sí está cerca de Dios y no estarlo. ¿Sí? Me gustaría que viéramos eso, porque hay muchísimas personas que tienen ciertas experiencias y basan precisamente en la cuestión de Dios en la experiencia personal. Y aquí vemos un poquito lo que Saúl comentaba, porque al final de cuentas Dios nunca le mandó eso, pero él pensó que haciendo eso estaba más cerca o sentía esa cercanía con Dios. Y lo digo por lo siguiente: ¿habrá elementos que nos impidan esa cercanía hacia Dios? Sí, primero tenemos forzosamente que ver cuál es el propósito y el mensaje de Dios, o sea, de manera central. Porque si no, no podemos hacernos a un Dios a nuestra imagen y semejanza. En primera instancia, a ver, cuando uno dice que el ser humano puede estar cerca de Dios, sí, pero la cercanía, o Dios se acerca al ser humano para que conozca a alguien en particular, que es a Jesucristo. Hermano, no podemos divorciar la relación con nuestro Dios del Evangelio.
¿A qué me refiero? Que el Evangelio son las buenas noticias. Es donde Dios se vuelve a, digamos, a sentar en el trono que obviamente no lo perdió, pero que el ser humano sí lo perdió. Entonces tenemos que ver, desde mi punto de vista, la forma más global, porque cuando hablamos, por ejemplo, de la cuestión de la fe y cómo nos acercamos a Dios, el autor de Hebreos describe una fe pensando en la unión con Jesucristo de manera plena, es decir, en la escatología, en los últimos tiempos, por así decirlo. Es decir, dice Hebreos que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Si nosotros queremos, en cierta manera, poder estar en esa comunión con Dios y saber que esa comunión con Dios es real, debemos de ocuparnos en sus tareas reales. ¿Qué son reales? Que es que Jesucristo pueda estar en nosotros y vivir esa fe en Jesucristo. El hecho de la muerte, el hecho de la enfermedad, el hecho de conocer sus padecimientos y nosotros padecer sus padecimientos, todo eso, desde mi punto de vista, tendría que ser englobado para poder estar de alguna manera, con la certeza de que Dios está relacionándose con nosotros. Si dejamos de lado la cuestión del Evangelio, el propósito, porque el propósito no es que Dios, porque es buena onda, ¿no? Él deshizo su propia ley y de alguna manera el ser humano ya tiene accesibilidad a él porque él lo quiere así de manera arbitraria. No. La cuestión del Evangelio es de que su Hijo Jesucristo vino a reconciliar a las personas a Dios. Nosotros debemos de vivir una relación con Dios de manera reconciliadora. No, porque nosotros no nos merecemos nada, nosotros no nos merecemos esta relación con Dios. Y por esa razón muchas veces no escuchamos a Dios, porque queremos escuchar lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere que escuchemos. Y es ahí cuando decimos, Dios no nos escucha. No nos escucha porque no estás escuchándolo a Él desde su propia palabra, ¿no? Ok. Yo quisiera poner un ejemplo así del Antiguo Testamento. Nuevamente, quiero abarcar el Antiguo Testamento y porque Pablo lo menciona como un ejemplo en Corintios, capítulo 4. La Escritura nos habla de precisamente cuando Moisés sube al monte a tratar con Dios. Estuvo con Dios y, mire, literalmente nadie podía negar que él había estado con Dios porque había una característica. Su rostro brillaba. Su rostro brillaba. Entonces nadie podía negarlo, que la naturaleza de Dios se le impregna en este caso a Moisés. Y la Biblia nos habla de la naturaleza divina de Dios, que la naturaleza divina de Dios quiere precisamente tocar al ser humano, ahora en este caso a través de Jesucristo. Entonces por eso yo digo que no tiene que ver ni con las emociones, tiene que ver precisamente con la transformación. Si yo pongo un ejemplo así, Moisés baja y él ni él se da cuenta. Ni él se da cuenta, todos le dicen, ¿sabes que tienes que ponerte un velo porque no podemos platicar porque te brilla demasiado el rostro? Así que no podía. Y posteriormente vamos a encontrar un texto de los más hermosos en la Biblia que dice la faz de Jesucristo, que es donde nos va a llevar un poquito a Pablo a través de Moisés. Ahora, hermano, si yo te digo, si yo llego a ti y te digo, hermano, ¿de dónde vienes? Y me ves a mí con corbata, te digo, vengo de pescar, no me creerías, porque por alguna razón los seres humanos nos impregnamos de lo que tocamos, ¿sí? Ahí por ahí una persona te puede preguntar, ¿de dónde vienes? Vienes de los tacos, ¿verdad? Ay, ¿cómo supiste? Y tienes el cilantro en el diente. La evidencia ahí que está marcada. Con los labios llenos de grasa. Bueno, por nada. O el olor a cebolla, no sé. Pero el ser humano se impregna. Tiene esa connotación de que se impregna. Entonces, imagínate a la hermana Juanita llegando a su casa y diciéndole al marido, un marido incrédulo, le digo, oye, mi amor, pues dame de comer. Pues hazte tú. Y le digo, ¿de dónde vienes? Vengo de la iglesia, de adorar a Dios, de estar cerca de Dios. Pues yo dudaría que estuviste cerca de Dios, como me contestas, ¿sí? Entonces creo que es la naturaleza, hermano. Creo que la evidencia, y bueno, la Escritura lo dice. El apóstol dice, sed santos como vuestro Padre es santo. Es la santificación. O sea, si yo toco, por ejemplo, el agua, la naturaleza del agua es mojarme. Si yo toco el fuego, la naturaleza del fuego es quemarme. Ahora, si yo me acerco a Dios, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Yo creo que es santificar. Ser santo. Ser santo, o sea, te hace santo, o sea, te impregna de lo que Él es. Él es santo, 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 y te mete dentro de eso al punto de que la Biblia los llama a los cristianos santos.
a los santos que están en Corintios, a los santos que están, así lo menciona la Biblia. Y como al grado de que Pablo incluso sabía de ciertas personas que decía, fulano y fulano que batalló conmigo, dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Porque Pablo podía evidenciar que esas personas estaban aún escritos en el libro de la vida precisamente por su vida, por su forma de vivir. ¿Me explico? Entonces tiene que ver la transformación de vida. ¿A qué te impregna? Ahora, Pablo termina diciendo que de la misma manera los cristianos deben de ver la faz de Jesucristo, en este caso el rostro de Jesucristo. Porque algo ocurre cuando vamos a Cristo, ¿verdad? Que es ahora el medio santificador para nosotros, que por gracia somos salvos, y ahora empezamos a reflejar precisamente al Hijo. Así es. Y sobre todo, fíjese, eso de reflejar, yo quisiera incluso ir más allá, hermano. Creo que donde podemos ver más claramente esa santificación es en la adversidad. Porque obviamente uno cuando tiene una vida medianamente acomodada, pues se la puede sobrellevar, ¿no? Incluso puede en cierta manera tener más maniobra para poder fingir. Pero aquí hay algo muy importante, que en la adversidad, como en cualquier otra cosa de la vida, se muestra lo que realmente es. Tu naturaleza va a salir. Cuando, por ejemplo, las propias ilustraciones que hace la Biblia, ¿no? Sobre el fuego, ¿no? El fuego es, al final de cuentas, lo que puede, digamos, sacar, ¿no? Puede pulir y puede evidenciar. Y lo veo así. Por ejemplo, en 2 Corintios 4:9 dice así: perseguidos, pero no abandonados. Perdón, del 8. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Donde quiera que veamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir, que en cierta manera estamos reflejando, reproduciendo la muerte de Jesucristo en esta vida, para que en la vida, en la venidera, podamos reflejar su vida. Pues nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros, y en la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Entonces, hermanos, yo creo que la forma más adecuada para ver esa santificación es en la adversidad. Es cuando tienes problemas, es cuando no te salen bien las cosas, y ahí uno puede darse cuenta. Si uno quiere un termómetro para ver si realmente Dios está o que tú estás con Dios en el sentido existencial, porque estoy hablando desde un plano existencial, te hay que ver cómo reaccionamos en la adversidad. Si no me alcanza el dinero, a lo mejor robo, o si no puedo... digamos, no, la vida no la tengo tan fácil que tengo que mentir. O sea, en la adversidad se demuestra lo que es la persona, y ahí uno podrá ver si realmente Dios está actuando en nosotros, si realmente Dios nos está moldeando. Y si en la adversidad vemos todo lo contrario, seguramente no estamos escuchando a Dios. Hay que tener mucho cuidado, porque precisamente la mayoría de las personas, pues cuando todo está bien, pues es bien fácil ser cristiano, es bien fácil manifestar, pues Dios está conmigo. Ahí nos pone un texto nuestro hermano Ismael. Apocalipsis 3:17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado. Sí, exactamente. La cosmovisión, tú puedes pensar que tú estás cerca de Dios, tú puedes pensar, tengo la unción, tú puedes pensar, sirvo a Dios, y de repente Dios decirte, no es cierto, estás desventurado, estás lejos de mí, no estás cerca de mí. Y entonces la Biblia nos exhibe como personas, y ahí es, yo creo que cuando estos textos son los que nos deben nosotros alertar. Luego, ¿qué estoy haciendo? Entrar siempre en una suerte de inventario personal. Señor, ¿qué es lo que te aleja? Entonces, yo hace rato hablaba de elementos que te alejan y tenemos que entenderlos. Por ejemplo, bien lo mencionaste, las pruebas de la vida, la adversidad puede ser una, pero también Satanás. Satanás también tiene una función en buscar la manera de alejarte de Dios. Entonces tenemos por ahí elementos espirituales y elementos emocionales que al ser humano le van a hacer como esta cuestión. Y está otro elemento: mi propia fe, que es lo más, que lo creo principal. Que es que es lo principal, porque los otros, Dios no juzga, Dios no atropella al ser humano por los otros dos elementos, porque sabe que son factores externas. Pero Dios, cuando ve una persona
ve una persona que a pesar de todo en su corazón alberga la esperanza por él, Dios lo socorre. Y tenemos el caso de Job. Job decía, pues yo prácticamente no sé por qué me pasa tanto estas luchas, estas batallas, pero yo sé que mi Redentor vive, que un día lo voy a ver. O sea, albergaba la esperanza. Todo lo contrario de una persona que probablemente dice, pues me va bien, tengo economía, tengo esto, y le dice el Señor, ¿sabes qué? Esta noche viene a pedirte tu alma y lo que tienes de quién es. O sea, no te confíes porque pienses que pues te está yendo bien. Es porque Dios te está bendiciendo o porque Dios... No, pues, no necesariamente, porque Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No consiste en eso. Entonces, no calificar por esta parte. Ya Jesús lo puso ya en punto y final eso. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No es garantía de cuestión. Que precisamente el judío tenía ese concepto. Decía el judío sabía que una persona próspera, es que él honra a sus padres y por eso Dios le da y todo eso. Y aquel que está ciego, algo hicieron y por eso está maldito y Dios lo dejó, lo abandonó. Era lo contrario, dice el Señor. No nació ciego para eso, nació para la gloria de Dios. Entonces tenemos que cambiar esa cosmovisión, esa forma de pensar, de andarnos calificando como pecadores unos más que otros, porque solamente Dios sabe lo que hay en el corazón. Yo creo que si Dios quiere, digamos, nosotros queremos ser escuchados por Dios, es porque necesitamos de Él, ¿no? No me pregunto a una persona que quiere ser escuchada por Dios y no necesita de Él. Simplemente vive su vida común y corriente, ¿no? Ahora, si quiere ser escuchado, yo hago mucho énfasis en la cuestión de la fe, porque la fe se puede traducir como el abandono de mi propia capacidad a la capacidad de Dios o al poder de Dios. La fe, si nosotros la podemos definir, y aquí hay una definición que me gusta mucho, que hace un teólogo, se llama John Murray. Dice que la fe bíblica, esa fe en Cristo que salva, ¿no? Y que es la que Dios le agrada y en la cual podemos tener accesibilidad a Él, es esa fe que es un movimiento del alma completo, en entrega total a Jesucristo. O sea, quiere decir que nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras pasiones deben de ser entregadas completamente a Jesucristo. ¿Conoces la cuestión de la cultura worship que se metió en la iglesia? Sí. Donde la cultura worship es vinculante a la música a sentirse cerca de Dios. Si no hay ese elemento, un culto worship no se siente. No, ellos creen o piensan que no. Tiene que... en el canto, en la guitarrita y bueno, no desmerito porque la Biblia habla de los elementos con que podemos adorar a Dios. ¿Qué pasaría con el ciego? Digo, con el sordo. ¿Qué pasaría? Exactamente, ¿qué pasaría con el sordo o con una persona que tiene problemas con facultades mentales? Sí, entonces tenemos que ponernos a pensar que no podemos de una doctrina o de un pensamiento o de una cuestión cultural que se quiera meter dentro de la iglesia, hacerlo regla o hacerlo ley. Sí, como es que tiene que ser de esta manera. Y el Señor, hasta la presencia de Dios, y empiezan a hablar así de esa manera, y el Señor se está manifestando, y una musiquita así bien suavecita, y la cultura worship que se metió de la iglesia. Yo crecí en una iglesia, en una comunidad bautista, donde a veces no había una guitarrita, y déjame decirle que Dios ahí, a mí me tocó, Dios me tocó de alguna manera, cuando menos lo esperaba. Yo llegué a una iglesia normal, escuchando, hay cosas que no me cabían en la cabeza doctrinalmente. Yo siempre he dicho que la cuestión de la Biblia fui entendiéndola poco a poco. Lo miraba como un libro más, pero pues poco a poco Dios fue a través de la Escritura. En mi caso, puedo decir que yo conocí a Dios a través de la Escritura, a través de lo escrito. Cuando llegaba, me desnudaba. La Biblia tiene ese poder de que es un espejo en el que te vas y te ves y dices, no, me está hablando a mí. Y es cuando sientes esta cuestión del rema de Dios, ¿verdad? Ya no el logo, sino el rema, el mover, que tú sabes que Dios está tratando contigo a través de la Escritura. Sí, los momentos en los que uno pasa con la palabra de Dios es precisamente el hecho de poder escuchar. Porque decía, por ejemplo, también John Piper, otro pastor muy conocido que todavía vive, que la oración es que tú hables a Dios y leer la Escritura es que Dios te esté hablando. Entonces, aquí cuando afirmamos de que Dios, o que debemos escuchar a Dios, no estamos diciendo que debes escuchar a lo mejor algo meramente místico, porque la accesibilidad de Dios o su consejo están en la Escritura. O sea, no hay otro digamos, otro canal de comunicación más seguro que eso.
Es que hace rato lo mencionaste bien, hermano. Hace rato bien lo dijiste. Tienes que entender realmente lo que es, pues, Dios. Entonces, Dios no es la lámpara de Aladino. Dios, a ver, hay un comentario, mira, hay un comentario que lo leí recientemente en un libro que estuve leyendo, muy conocido por algunos cristianos, La vida con propósito de Rick Warren, y dentro del libro encontré algo bien marcado. Dice, esto lo dijo Bertrand Russell, él era ateo, Bertrand Russell, y dice, a menos que supongas que hay un Dios, la pregunta acerca del propósito de la vida es irrelevante. Lo repito, a menos que supongas que hay un Dios, la pregunta acerca del propósito de la vida es irrelevante. Fíjense cómo Bertrand Russell nos tira a nosotros los cristianos un pensamiento aquí como diciendo, a ver, si tú crees en Dios, ya es irrelevante lo demás. Pues sujétate a Él. Sujétate a sus principios, pues ya está todo resuelto. En el caso, como diciendo, yo no. Yo tengo que hacer por mí y tengo que por mí mismo buscar la manera de la economía de Estados Unidos, de los negocios, de todo lo que, todos los problemas que tenemos encima como ciudadanos. Problemas de criminalidad, etcétera. Pero si tú crees en Dios, es irrelevante lo demás. Ya no hagas nada. Entonces nos da este pensamiento, ¿sí? Y entender que entonces Dios es una persona y que tenemos entonces que tratar desde ese punto de vista a Dios, no como un genio de la lámpara, no como una idea mía, un pensamiento mío, sino entender que ese Dios me habla bien claro. Mira, hijo, hay veces que va a haber dudas, hay veces que va a haber buenos tiempos, hay veces que, o sea, Dios nos habla muy claro a través de Cristo en el Evangelio, muy claro, y hay que entenderlo como Él se dio y como Él se presentó y no una idea personal. En este punto, hermano, yo te lo tengo un poco claro, ¿no? La cuestión del Evangelio, en el sentido de que ¿qué es lo que más disfruta del ser humano en el plano terrenal? Más allá de las comidas, de saciar, digamos, el hambre, la sed, el entretenimiento, lo que uno más disfruta, y alguien que haya, digamos, conviva con su familia, son las relaciones personales. Sean con los hijos, sea con la esposa, sea con alguien cercano a ti. Ahora, si eso es lo más deleitante, y lo podemos ver incluso, hay que tomarnos a lo mejor en un momento, ¿no? De poder entrar, o los que han estado dentro de los velorios, vemos cómo se respira, ¿no? El ambiente, ¿no? O sea, una pérdida. Y ahí porque se pierden relaciones, se pierden vínculos, ¿no? Y es algo doloroso. Creo que la experiencia humana, lo más doloroso que padece es la pérdida de alguien. Uh-huh. No hay cosa más dolorosa que eso. Entonces, si eso es lo más importante en nuestra vida, es lo que uno más teme, porque dice, híjole, si yo muero, yo no veo ya a mi padre, no veo a mi madre, a mi esposa, a mi hijo, a mis amigos. Entonces uno tendría que reflexionar y decir, si es lo más importante para el ser humano, ¿cuánto más la relación personal con Dios? Ok, voy muy de acuerdo. Entonces, desde ese plano, digamos, relacional, porque yo lo veo así, el Evangelio muestra de que Jesucristo, como es la vida, nos permite, porque la vida es estar relacionados, no estar unidos. Entonces, desde el esquema mental, ¿no? Uno puede ver si estás en el pámpano, ¿no? O sea, al final estás unido a toda la vida. Fíjate que eso que estás comentando, hermano, yo lo veo importante porque precisamente el pueblo de Israel, por ejemplo, ve el obrar de Dios en sus vidas de ellos a través de 10 plagas y una mano poderosa. Pero aquí es bien importante qué es lo que te vincula a ese Dios. Uh-huh. Eso es. Porque si lo que te vincula fue un milagro, lo que te vincula es tus intereses, inmediatamente lo vas a sacar de tu vida o lo vas a desacreditar. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vinculaba a Job con Dios? Que se mantuvo firme. Dice que nunca añadió un despropósito a Dios con su boca ni con su manera de pensar. Entonces, había quizá dudas, había una situación dura en la vida de Job. Entonces, imagínate, yo me pongo a pensar, el pueblo de Israel, la facilidad con que se desvinculó de Dios, haciendo un becerro de oro inmediatamente. Y era como diciendo, este es Jehová. Sí, entonces, cuando realmente llega
Dios y dice, mira, tu pueblo está todo desenfrenado abajo, o sea, está en una fiestita abajo acá. Entonces, ¿cómo vemos que el pueblo se desvinculó inmediatamente de Dios? Y aquí vemos por la cuestión de que ellos se desesperaron y empezaron a hacer las cosas a su manera. Entonces, tiene que ver eso. Y yo creo que cuando a ti te vincula a Dios, no lo material, no por lo que te dé o te quite, sino por lo que Él es, yo creo que esa es la perfecta relación que puedes llevar por medio de Cristo Jesús con Dios. Y creo que eso sí nunca lo podrías perder. De la misma manera, ahorita que mencionaste la muerte, ¿qué es lo que vincula a un hijo con un padre? Si el vínculo que tiene con el padre es meramente interés, el día que el padre no le dé, va a decir, no, ya no me amas. Ahí están los actores principales, la muerte, la vida y la relación. Sí. Hay otro un buen pastor que ya falleció, se llamaba Tim Keller. Él tenía un video donde estaba predicando sobre la felicidad y cómo había iglesias que ofrecían la felicidad en este caso en la búsqueda de Dios, ¿no? Uno pudiera decir, hoy es muy bíblico, es muy sano eso, ¿no? De que hoy buscas la felicidad por medio de Dios. Pero él decía que tendríamos que tener cuidado, ¿no? Porque uno puede buscar puede buscar a Dios por la pura felicidad. O sea, usar a Dios como instrumento. Exactamente. Y él decía que la felicidad precisamente era estar relacionados con Dios. O sea, si uno busca cualquier otra cosa, digamos, a Dios, busca a Dios por cualquier otra cosa, instrumentalizamos a Dios. Exactamente. Y lo desvaloramos. Y pasa como en las relaciones personales. Si yo solamente busco, por ejemplo, sexo con mi esposa y no busco compromiso o no busco el hecho de mostrar afecto. El día que no tengas eso te vas a enojar. Exacto. ¿Y qué es lo que permanece siempre? La relación. Lo personal, los viejitos, yo reflexionando en las mañanas, cuando me voy al trabajo y digo, oye, la cuestión de la sexualidad no es tan importante, o por lo menos no en el primer orden como la comida, porque entonces los viejitos morirían, ¿no? No, porque ya ahí llega una edad donde ya no tienes la misma capacidad, ¿no? Entonces, eso lo puedo ver, que las relaciones personales, el hecho de que tú estás relacionado en una relación, válgame la redundancia, íntima, que quieras a la persona por lo que es la persona, eso trasciende, porque hasta la propia muerte, porque en el recuerdo incluso, aunque no esté materialmente, te está relacionando aún, y ahí recuerdas todos los momentos que estuviste con esa persona, lo que pasaste. Entonces, ahí podemos ver señales de cómo Dios en su palabra nos lo dice explícitamente, pero a lo mejor si tú, redescucha, no eres cristiano y estás de acuerdo con lo que estoy diciendo a nivel existencial, puedes ver de que la palabra de Dios pues es verdad. Si ahora ese vínculo perfecto se da a través de Jesucristo nada más. Así es. Ahí vamos a ver un texto que son caballitos de batalla en nosotros los cristianos cuando evangelizamos, Juan 14:6. Cuando Jesús le dice a los apóstoles, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces ahí está cómo acercarnos a Dios, pues por medio de Jesucristo. Y fíjese que ahí me preguntaría yo, ¿y por qué por medio de Jesucristo? Bueno, obviamente y esta es una cuestión que yo lo tengo, digamos, un poco reflexionado, acelerado, porque, a ver, cuando los radioescuchas que están detrás de sus bocinas, ¿no? Si a lo mejor no les interesa tanto la Biblia, ¿no? Y lo quieren ver a un nivel más experiencial, más existencial, que a mí me gusta también, porque así puedo interactuar con ellos. ¿Pero por qué por Jesucristo? Pero si uno lo analiza, hermano, tiene sentido por qué por Jesucristo. O sea, el Evangelio tiene sentido a nivel existencial, porque si el hombre que pretende reconciliarse con Dios, debe de ser desde el propio hombre. Entonces, ¿quién te muestra a un hombre en plena comunión, ¿no? Y que digamos cumpla con los principios plenos de Dios? Pues solamente Jesucristo. Así es. Entonces ahí uno puede concordar y puede hacer, digamos, una construcción. Entonces, ¿por qué Jesucristo se le dice la vida? ¿No? ¿Por qué Jesucristo nos lleva al Padre? Porque Jesucristo es, al final de cuentas, la palabra encarnada, porque Él proviene de ahí, como dice la Escritura, y va a Él, ¿no? Entonces había un libro muy bueno, ¿no? De John Clone se llama, ¿no? Sobre ver a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Él decía, Jesucristo es la escalera.
Es la escalera donde uno puede ver que los ángeles suben y bajan. O sea, la escalera es el hecho de que Dios, o que el hombre, o el plano terrenal, a través de Jesucristo te lleva a Dios. Sí, claro. Puso un texto el hermano por ahí muy bueno. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él. ¿Y para el qué propósito? No, pues con que ese texto está súper para pacatear la mente de cualquier persona que quiera buscar otro vínculo. O sea, no se puede. Sí, y aquí con perdón con aquellos hermanitos o amigos que quieren acercarse a Dios, y aquí la crítica va para todos, ¿verdad? Es que yo cuando el hermano ora por mí me siento más cerca de Dios. O sea, a ver, no puede ser así. No. Ahí hay un error. Ahí hay un error de puede ser que una persona, sí, una persona ungida, pero esa persona ungida tiene que corregir a esa persona, hacerle sentir, tú tienes que hacer una relación personal con Dios, de manera personal. Ya, y lo único que está en medio entre Dios y tú es Jesús. No puede haber otro medio, no puede haber un escapulario, no puede haber una estatua, no puede haber, porque gente que vincula, se sienten cerca de Dios. Yo recuerdo a mi sobrino cuando íbamos a Estados Unidos, se subía y manejaba y siempre agarraba tenía una forma, una estampita y la hacía así y ya empezaba a manejar y lo miraba y le digo, ¿por qué haces eso? Si es que cuando mi mujer con la que yo vivo, dice, hicimos un trato que y Dios, lo invocamos a Dios, y cuando yo toco esto sé que Dios está conmigo. Son ideas, son pensamientos. Son pensamientos errados, bíblicamente errados. Entonces yo le traté de corregir el pensamiento. No, es que tu forma de pensar te ves así. Le dije, no, es que no es mi forma de pensar, es como quedó escrito. Los credos apostólicos así quedaron. O sea, yo no podría decirte otra cosa de seguir tus situaciones como seguirte la corriente. Yo intenté decirte esto, ¿verdad? Y ahí paramos la plática, ¿verdad? Entonces, bueno, él cerró diciendo, pues para mí es así, yo lo siento así. Entonces, por eso hace rato la pregunta era, ¿habrá personas que sientan que están cerca de Dios? Hay un texto en la Biblia donde hay unos, ¿verdad? Dice que hay unos que llegaron y dijeron, Señor, en tu nombre hicimos esto. O sea, vengan con una cierta seguridad de que Dios estuvo con ellos, y dice Dios, no los conozco, apartados de mí, ¿verdad? Entonces, ahí el hermano puso, ¿verdad? El vínculo es la cruz, ¿sí? Entonces, hermano, yo creo firmemente que nosotros tenemos que aceptar la voluntad de Dios. El que salva es Dios, y la forma en que nos va a salvar es como Dios le elige. No es a nuestro criterio, no es a nuestra manera. Y Él nos dice, de esta manera quiero que te acerques a mí. Fíjese que ahora que habla un poco de la estampa, yo hace años se me quedó algo, ¿no? O sea, se me quedó algo, a lo mejor uno podrá considerar no exacto, pero se me quedó algo, ¿no? Yo cuando hago algo que digamos, pues sea riesgoso, yo trato de, no sé, se me quedó y tal vez de la propia experiencia, ¿no? De poder decir la Trinidad en latín. O sea, no sé si, yo creo que varios de aquí, ¿no? Los que nos escuchan son católicos y se han persinado. Pero a mí me gusta mucho decir en el nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, ¿no? Porque eso como que digo, si algo me pasa, yo sé que eso trasciende, ¿no? Trasciende la muerte. Y fíjese que lo que comenta sobre la estampa, hermano, a lo mejor no lo sé, no conozco realmente pues a su familiar, pero a lo mejor y lo malo yo creo que estaría si le quitas la estampa, ¿qué pasa? Pero si a lo mejor él en su corazón transporta y digamos lo lleva a Dios a confiar, a lo mejor se hace efectivo, porque aquí no es ni la estampa, ni lo que uno haga, ni lo que uno recite, sino la cuestión de la fe. Yo puedo entender esa parte. Uh-huh. Yo puedo entender esa parte porque yo creo en la pedagogía. La pedagogía puede abarcar muchas cosas para enseñarle a una persona que no conoce. Uh-huh. Entonces, si yo, no sé, si platico con un ciego, un sordo, que no puede llegar a la lectura bíblica, no sé exactamente, ¿me explico? Entonces, pudiera yo entender esa parte, ¿te explico? Pero sí, yo creo que si tú tienes la oportunidad de darte el tiempo y de conocerlo, y tú te cierras a no hacerlo, creo que ahí está el problema. O a depender de la estampa. Que ese sí es un problema. Ahí sería el problema. Uh-huh. Porque yo pudiera
Hubo un tiempo que a mí me regalaron, vinieron una vez, mira, es que hay mucha hay cuestión de cultura. Una vez vinieron unos hermanos de Mississippi y me regalaron una cruz como hecho con clavos. Ellos los hicieron. Y yo la empecé a usar. Y alguien me despertó eso y yo para mí no tenía nada malo. Yo me la llevaba a la iglesia hasta que un día un hermano me dijo, oye hermano, es que ese es un crucifijo. Y le dije, hermano, son unos clavos, es la cruz. Y de Cristo, de verdad. Y creo que hasta la fecha me la podría poner, no tenía ningún problema. No, para mí no es vinculante, me explico, porque igual si me pudiera perder o me la pueden robar, pues llévatela. No hay ningún, pero sí por ahí hay ¿cómo se le llama? Iconoclastas. Los iconoclastas. Sí, con iconoclastas son los que dicen nada, no quiero ninguna imagen. Bueno, entonces son maneras de interpretación o de pensamiento. Yo me puedo ajustar a las dos maneras, no creo, en mí no hay ningún problema. Creo que cuando ya ves a la persona, cómo reacciona, si le quitas eso y dices, oye, en este caso, como los judíos con Antíoco, de que el templo, oye, que se quemó el templo, ya no vamos a tener cultos. No, espérate, la iglesia somos nosotros, nos podemos reunir debajo de... A ver, hermano, el texto que pusiste, hace rato también lo habías puesto. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pues sí. Ya no es así. Él resucitó y dejó su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ahora el que nos guía, el que hace esa relación ya también factible con Dios. Y aparte de que Dios en su resurrección, pues, surge un cuerpo glorificado. O sea, ya no hay alguna semejanza en el sentido de que es algo mortal, que se puede deteriorar, ¿no? El cuerpo de Jesucristo es algo totalmente diferente. Ahora, si lo vamos a ver en ese cuerpo, tenemos que estar seguros de que ya va a ser el corte del tiempo, ¿no? Porque el Jesucristo no se va a mostrar con esa gloria, con esa majestuosidad, hasta que Él venga a juzgar a vivos y muertos. Entonces podemos ir recapitulando todo el programa. Dios dice que no les acerquemos. También la Biblia nos enseña que Él se acercó a nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. 3. Que tenemos que tener cuidado con elementos emocionales, que tenemos que tener cuidado con elementos espirituales, pero que sobre todo tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, de no perder esa fe y esa confianza de que venga lo que venga en tu vida, Dios está ahí. Me gusta mucho el texto donde Jesús dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, y por último, pues encontramos que este vínculo perfecto, completo para acercarnos a Dios solamente es por Jesucristo, nuestro Señor. Por su persona. Yo lo podría decir también muy parecido, pero con un ejemplo. Hay que ver cómo un niño, un hijo, una hija se relaciona con su papá. A ver, el hermano ahí puso un texto, ¿verdad? Precisamente la polémica que había, ya existía, ¿verdad? ¿Dónde acercarme a Dios? ¿Cómo le hago? ¿Verdad? Y aquí vienen las cuestiones tradicionalistas o religiosas. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es un lugar donde se debe adorar. Muy buen texto para ver esta cuestión. Y Jesús, lo que le dice Jesús. Vamos a ponerlo. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Gerizim, ni en Sinaí, ni en Jerusalén, ¡wow! adoraréis al Padre. ¿Sí? Bueno, pues sigue diciendo, ¿no? En espíritu, me gustaría que llegáramos a ese texto de una vez, pues ya lo metiste, hermano. ¿Sí? Dios es espíritu. Ajá, en la parte donde dice Dios es espíritu y los que lo adoran, ahí... Vosotros sabéis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. A ver si nos quedamos con ese texto. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Una relación espiritual. Es una relación espiritual. No es una relación a través de medios, formas. No, es espiritual. Y si metes algo tangible, pues deja de ser espiritual. Deja de ser espiritual. Sí, quizá hay gente que a través de un accidente se acercó a Dios. Pero... No adora el accidente. fue el suceso, fue el momento.
Algunos se acercaron a Dios a través de una liberación. Alguien oró por ti y tú sentiste la presencia de Dios, pero tú no te llevas al que oró por ti y vente, te voy a marcar o te voy a adorar. No. Fue el medio. Dios se manifiesta de muchas maneras. Dios se acerca a nosotros. Yo creo que todos nosotros los cristianos somos un milagro palpable de Dios. O sea, nosotros no podemos decir, mira, a mí me convencieron. No, fue cuando esa presencia, ¿verdad?, se siente en la vida de la persona a través de una necesidad, a través de una cuestión, ¿sí? Pero es espiritual. ¿Y cómo uno se agarra de lo espiritual? ¿Por qué medio? Por la fe. Porque la fe es un acto del alma precisamente intangible, material. Entonces la relación con Dios, yo lo puedo ver o la relación espiritual con Dios es una relación tan real, pero invisible. Entonces, en ese sentido, como bien dice, lo material no es que sobre, puede ser, digamos, un símbolo, pero que al final trasciende a lo material. Y que solamente se puede adherir eso bajo la fe en Jesucristo. O sea, la fe en Jesucristo es lo que te permite acceder a Dios y lo que te permite estar cerca de Él. Y yo concluiría en esto, hermano, que uno lo puede ver en la relación de un hijo con un padre. El hijo no conoce todos los problemas de la casa, no sabe lo que piensa el papá, no sabe lo que, digamos, la tragedia de la vida reposa sobre su espalda, pero el niño confía en él. Y él lo escucha. A veces por no escucharlo le pasan cosas, ¿no? Pero lo escucha y eso es una confianza como la que nosotros tendríamos que tener con Dios. Nosotros no sabemos todo porque no estamos enterados de todo, pero tenemos que confiar en Él porque Él quiere el bien para nosotros. Ahora, ¿por qué hace todo esto el papá? Por ver feliz al niño. ¿Y qué es lo que más hace feliz al niño? Estar con su papá. Fíjate que eso que acabas de mencionar, hermano, precisamente es algo que Jesús trajo como una revelación. Que ya no veamos a Dios tan lejos, sino lo veamos como un padre. Y de hecho, Él dejó una oración donde dice, ustedes llámenle así, Padre Nuestro. Entonces, yo creo que aquí bien importante es nuestro Padre. ¿Por qué se entristece con nosotros? Pues porque como hijos le ofendemos a través del pecado. Le ofendemos, lo lastimamos y que para nosotros debe de ser lo más importante no romper ese vínculo personal con Él, como ese padre con un hijo. Y Pablo lo lleva a un punto más allá, donde dice que puedes llamarle Abba, Padre. Entonces, yo creo que es como tenemos que verlo, es como tenemos que acercarnos a Dios. Y eso te va a llevar en las mañanas a levantarte y a decirle, Señor, pues, Padre mío, yo quiero ser un buen hijo para ti. Quiero ser un buen hijo para ti. Quiero que estés orgulloso de mí. Corrígeme, gracias por ayudarme. Yo creo que en una conversación muy buena, y hace poquito le dije a mi hijo, te hace falta platicar con Dios. Platica con Él. Te va a hacer bien. Yo no te puedo obligar a ser cristiano. Yo te pongo un ejemplo, pero eso tú lo vas a tener que decidir un día. Y la manera que yo te recomiendo es platica con Él. Te va a hacer muy bien. 2 minutos, 3 minutos. Dile cómo te sientes. Dile. Y vas a ver cómo Dios, acércatele y cómo Él se va a acercar a ti en esa honestidad. Si no estás satisfecho, si hay algo que falta, solamente habla con Él. Entonces, era tan ofensivo pensar eso precisamente porque no era muy habituado llamarle a Dios Padre. Precisamente cuando le preguntan a Jesús, te conjuro que me digas si eres hijo de Dios, y Él dice, tú lo has dicho. Sumo sacerdote desgarra sus vestiduras y dijo, blasfemó, dijo que era hijo de Dios, tenía que haber dicho que era criatura. Tan ofensivo era ese vínculo, que creerte ese vínculo, era tan ofensivo. Mas sin embargo, la Biblia dice que por medio de Jesús tenemos potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿sí? Entonces ese es el vínculo que nos debe de llevar. Ahora, pues obviamente a través de la fe del Espíritu, a través de la fe del Espíritu, no hay otra manera, o sea, acercarte a Él. Y independientemente de cómo te esté yendo en tu vida, saber que Dios, cuando tú te le acercas, Él se acerca a ti. Y por eso adoramos a Jesucristo, porque venció la muerte y nos dio el regalo de poder relacionarnos con el Padre. Así es. Ya no hay medios, ya no hay castas sacerdotales, ya no hay castas de raza, ya no. Tú puedes acercar a Dios a través del Espíritu por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la coherencia del baile decía algo así C.S. Lewis, ¿no? Decía que lo que hace Jesucristo es
él está bailando digamos, en esa eternidad, en amor y en contemplación con el Padre y el Espíritu Santo, y que quieren invitar al hombre. Entonces Jesucristo se sale de ese buen baile ordenado y nos va y nos rescata para que nos unamos otra vez. Entonces eso se me hizo una buena ilustración, porque es lo que hace Jesucristo. Por eso cuando uno ve a Jesucristo, lo que más queda es adorarle, porque Él fue el que vino por nosotros a llevarnos al Padre. Sí. Bueno, pues algún texto que quieras decir, hermano. Ya estamos llegando ya al final. Más que un texto, simplemente darse la oportunidad. Como siempre, yo creo que va a ser ya una constante. Darse la oportunidad de poder probar a Dios en ese sentido. Si queremos que Dios nos escuche, yo creo que tendríamos que primero escucharlo a Él. Tal vez pensamos que no nos escucha porque no lo estamos escuchando. Entonces, darnos el tiempo de ser como niños, probarlo. O sea, no perdemos absolutamente nada. Nada perdemos. Y invitarte a eso, para que puedas compartir con nosotros también ese gozo de estar relacionados con el Rey del Universo, y que si crees en su Hijo, en esa fe genuina, viva, va a ser tu Padre. Entonces eso sería, yo creo, la conclusión, el mensaje final que yo tendría para los radioescuchas. Sí, bueno, yo solamente quiero decirte que este vínculo es eterno. Es para toda la vida. En el momento que tú te vincules con Dios, es para siempre. Dice el apóstol Pedro, segunda carta 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes estábamos lejos. Ahora Dios, por medio de Jesús, nos ha hecho cercanos. Pues ese fue el tema de esa noche. Espero que lo hayan disfrutado. De verdad que, como dice mi hermano Miguel, yo te puedo invitar propiamente a lo mismo. Date el tiempo. Yo te lo recomiendo que no uses formas, medios. Date un momento personal, tú y Dios. Él es tu creador. Y si escuchaste esta noche por medio de Jesucristo, pues acércate en esa fe y dile: Señor, la verdad a veces me siento que por problemas de la casa, cuestiones, me siento que a veces no estás conmigo. Y acércate a Él y platica con Él, platícale tus problemas, platícale tu situación por medio de Jesucristo, y no permitas, ¿verdad?, que se desvincule de ti esta forma en que Dios quiso que nosotros lo viéramos a Él como un Padre, y que es a través de Jesucristo. Bueno, mi nombre es Julián Covarrubias Martínez. Fue un placer haber estado con usted. Ya llegamos al final de este programa, y todo lo que empieza se termina. Gracias a todos los que se conectaron con nosotros a través también de las redes. Gracias. Lo único que puedo decirles es que pues en el momento que esté la transmisión, compartan. Pónganle ahí compartir, pónganle un like, y eso va a ayudar para que el programa se siga escuchando para otras personas que necesitan un mensaje de esperanza, de fe, que es a través de Jesucristo. Que Dios les bendiga.